Hola, buenos días. Pues mira, este libro trata de mi experiencia en Zara durante 19 años y mi vida personal que se solapó porque tuve un problema. Y bueno, habla un poquito de todo lo que se trabaja en la tienda, en una multinacional, y hasta dónde... Bueno, también habla un poquito de la violencia de género, que cuando una mujer detecta... Te llegan a considerar un número, pero que realmente no somos números, somos personas. Alguna cosa o que alguien te grita o que no te dejan salir a la calle o que te insultan, poder decir basta ya y que todas las mujeres puedan denunciar. Hablamos de violencia de género. Bueno, pues yo creo que nos tienen que tratar como personas llamadas sordas, porque yo llamaba a laboral, a dirección de tiendas, solicitando ayuda. Somos todos humanos y si hablamos es por algo. Y yo doy gracias de poder hablar y de poder expresarme, porque hay muchas mujeres que no lo pueden hacer. Entonces... hay que ser un poco más humanos y más en una multinacional, porque todo lo que se gana, hasta donde están, es gracias a todos los dependientes que están ahí, que están trabajando el día a día, que somos los que realmente damos la cara. Yo ahora estoy buscando apoyo por parte de asociaciones, de parte del ayuntamiento, cualquier persona que me quiera ayudar para poder hacer mi tercera edición. Desde aquí hago un llamamiento a todos los ayuntamientos que nos abran las puertas para poder ayudar a muchas mujeres y a muchas personas a poder hablar, a poder expresarse, que saquen sus sentimientos. Mira, yo te explico lo que hacemos en Alana y Carolina te explicará mejor que yo el taller, ¿vale? Mira, en la asociación Alana trabajamos 365 días para erradicar la violencia de género. Trabajamos con mujeres víctimas de violencia. En este momento tenemos más de 850 mujeres con las que estamos trabajando. En la asociación Alana trabajamos sin guantes de látex, atendemos a las mujeres de tú a tú, ¿vale? Con cercanía, respetando sus tiempos, y trabajamos de forma holística e integral, todo lo que tiene que ver con la mujer, el área jurídica, formativa, laboral, sanitaria, social, deportiva, y compartimos espacios de la vida diaria con ellas. Entonces te paso a Carolina, ¿vale? Que te va a explicar muy bien el taller que ha realizado con nosotras. Bueno, en este taller de Detente, Respira y Siente, lo que queremos es que se detengan, que miren a su alrededor, que respiren y que sientan de verdad. Que queremos que asociaciones, ayuntamientos puedan abrirnos las puertas para poder hacer esos talleres por toda la Comunidad Valenciana.